Y les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a buscar en la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Es un capítulo muy rico que lo recomiendo leer entero en sus casas. Por razones de tiempo no podemos leer todo, ¿no? Así que un poco arbitrariamente tenemos que cortarlo en esta mañana, pero les recomiendo leerlo todo. Así que comenzamos en el versículo 1 del capítulo 4. Y dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y pasamos al versículo 17 del mismo capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pueden tomar asiento, hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Un capítulo muy rico, repáselo si es posible en sus casas en este día. En general, todos los cuerpos de derecho, legislativo, constituciones, cartas magnas de todas las naciones, al menos de Occidente, aparte de establecer las formas de gobierno, ¿no?, cómo se va a regir en la parte política, judicial, legislativa la nación, fijan también que hay derechos, privilegios, garantías de los ciudadanos, de los habitantes de ese país. Nosotros en nuestro caso tenemos derechos, garantías allí proclamados en la Constitución. Pero en general en las cartas magnas, en las constituciones de los países, también se colocan deberes, obligaciones de los ciudadanos, de los que habitan un territorio. En general es así siempre. Hay derechos, privilegios, garantías y también obligaciones que tienen que cumplir los que viven en ese territorio. Y en el caso de esta carta a los Efesios hay algo parecido. En los primeros 3 capítulos el apóstol ha estado hablando de los privilegios que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios al creer en Jesucristo, ¿no?, y haber sido salvos por Jesucristo. Pero una vez que tenemos esos privilegios, que alcanzamos esa condición, ahora vienen los deberes. Y en este capítulo 4 arranca con los deberes, es decir, Dios nos ha colocado en una posición, en una condición, en una situación privilegiada. Y ahora dice, bueno, ustedes tienen que conducirse de acuerdo a esa condición. Han recibido ese privilegio,
condúzcanse conforme a ese privilegio y a esa condición de cristianos, de hijos de Dios. Estamos hablando de los deberes que nos corresponden, habiéndonos convertidos en hijos de Dios. Y arranca el versículo 1, dice: anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, fuimos llamados para vivir una vida digna como cristianos. Hay una forma en que tenemos que vivir los cristianos, una forma digna, ¿no? Tenemos que vivir dignamente como cristianos. Esto es una primera alerta que hay en este pasaje, porque un cristiano quizá puede vivir no una vida acorde como debiera ser un hijo de Dios. Y aquí nos alerta, ¿no? El apóstol dice: un cristiano tiene que vivir dignamente como cristiano, como hijo de Dios. Y dice más: Dios nos llamó con una vocación, con un destino, con una tarea, con un objetivo, algo que debemos cumplir. Una vocación tenemos en nuestra vida. Nos llamó para eso. Dice, ¿y cuál es esta vocación? ¿Cuál es nuestro destino, nuestra tarea? Lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? El pasaje es muy rico. Este capítulo es muy rico, ¿no? Habría mucho para reflexionar y tratar. Pero en general hay dos rumbos que el apóstol marca, de cuál es nuestro destino, cuál es nuestra tarea, ¿no? Cuál es nuestra vocación, lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Hay dos cualidades como cristianos y como iglesia, que dice que deben caracterizar esta vida digna del cristiano, y es nuestra tarea. Y en general uno puede resumir en dos conceptos, dos cualidades, dos palabras. Dice, conducirnos entre hermanos con humildad. Esa es una. Eso es uno de los rumbos de este pasaje, ¿no? Una de las características del cristiano que se conduce dignamente. Trata a los hermanos con humildad. Y en segundo lugar, está unido a los hermanos. Los hermanos están unidos. La iglesia está unida. Esa es la vocación del cristiano. Vivir en humildad y unido a sus hermanos. Esa es la vida digna del cristiano. Y el apóstol arranca en este capítulo 4 justamente y dice, versículos 2 y 3, entonces, después de haber hablado de la vocación del cristiano y conducirse dignamente, ¿y qué significa esto entonces? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Y termina al final, en el último versículo, repitiendo la misma idea. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios nos perdonó. Y allí vemos las dos ideas, humildad y unidad. Esa es la vida digna del cristiano. Y la humildad es como la cualidad madre, ¿no? De la cual se desprenden las otras. Cuando uno se conduce con humildad, puede perdonar a otros, puede ser paciente con otros, puede ser benigno, compasivo, soportando. Es la virtud madre y después de ellas devienen las demás, ¿no? Uno tiene que conducirse con humildad. Y también dice guardar la unidad. Esa unidad que ha generado el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Uno tiene que preservarla, tiene que cuidarla, no tiene que romperla, causar conflictos. Esos son los dos rumbos, las dos direcciones de nuestra vocación, lo que tenemos que cumplir aquí en la tierra, conducirnos con humildad y preservar la unidad. Estas son las cualidades distintivas que tiene que tener una iglesia, que tenemos que tener como cristianos, las cuales nos tienen que distinguir de aquellos que no conocen a Jesucristo. Ahora, 2000 años atrás, casi, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, y el mundo era muy distinto. El mundo no era ni unidad ni humildad. Esa es la realidad. Era un mundo que se regía en forma totalmente contraria a estos principios. Estaba el Imperio Romano,
Estaban los dominantes, los dominados, estaban aquellos que odiaban al imperio, aquellos que eran esclavos, sometidos, sin derechos, aquellos que tenían la riqueza, todos los derechos, privilegios. Había oposición, conflicto, rebeliones, ejércitos que sometían. Era un mundo contrario, totalmente, dividido, opuesto, conflictuado, violento, con odios, con rencores. Y es más, para los estudiosos de la época, la humildad era un defecto. El que se proclamaba humilde se estaba proclamando pequeño, poca cosa. Así se entendía la humildad en ese tiempo. Entonces, cuando uno decía que era humilde, decía, soy poca cosa, soy pequeño. Aquellos que eran poderosos, importantes, capaces, dominantes, decían, esta persona es poca cosa, es pequeño, es insignificante, es despreciable. La humildad era vista como un defecto, algo inferior, se proclamaba que era inferior, que era poca cosa. Así que cuando Pablo escribe esta carta, está diciendo que hay que ser distinto a la cultura de su tiempo, hay que superar las divisiones, ¿no? Y hay que revestirse de humildad. Han pasado 2000 años, 2000 largos años, y el mundo no ha cambiado. El mundo no ha cambiado. Sigue los mismos patrones, no ha variado nada. Nosotros, y en general alguien se ve bien, ¿no? Cuando dice es humilde, lo reconocemos como una virtud, pero para adentro muchas veces decimos es muy inocente, muy ingenuo, con esa actitud no va a poder salir adelante, no va a progresar, no va a avanzar. En realidad, para nuestro interior estamos diciendo que esa humildad es un defecto, si quiere progresar. La humildad en el fondo no es vista como una virtud, sino como un defecto. Hay que avanzar, hay que progresar, hay que imponerse, ¿no? No hay que dejar que los otros te pasen por arriba. Ese es el mundo de hoy. Y el mundo de hoy también es de división, la famosa grieta, el conflicto. Yo pienso en una forma, vos pensás en otra. Y aquel que disiente y se muestra en desacuerdo es de avanzada, ¿no? Yo pienso distinto, estoy en contra y vos estás en contra mía, y está la discusión. El que genera divisiones, conflictos, es visto como un ejemplo, una persona avanzada, una persona inteligente, que no está de acuerdo, que disiente en todo. Es el mundo de las divisiones, de los conflictos, de los problemas, de la desarmonía, de la unión, de la falta de humildad. Y esto sucede así, usted lo verá en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en los clubes, en la familia, entre los amigos. En todos los ámbitos se maneja así, tratando de sobreponerse, imponerse, mostrarse más importante, como yo disiento, discrepo, mi idea es esta, vos pensás de otra forma. Esas son las reglas de juego. Uno podría decir, así se maneja el mundo, así es el mundo. Esas son las reglas que hay afuera. La cuestión es que a veces esas reglas de afuera, del mundo, a veces se nos pegan a nosotros, las traemos a nuestra vida, las practicamos en nuestra vida, las traemos incluso a la iglesia, entre hermanos, las incorporamos a nuestra vida y a la vida de la iglesia, las naturalizamos, pensamos, bueno, es lógico, así son los seres humanos, así soy yo, y es lógico que aquí también suceda, que me suceda a mí. Nos acostumbramos y toleramos. Y a veces terminamos practicando justamente lo contrario de lo que está planteando el apóstol Pablo, que habla de que la vida digna es humildad y unidad. Y a veces nosotros derivamos en estas prácticas también del mundo, ¿no? Y empezamos a pensar y a tolerar actitudes como, bueno, mi grupo es este, mis amigos, los que piensan igual que yo, los otros piensan distinto, tienen otro grupo, estos me apoyan, aquellos no me apoyan, me siento bien con estos, con aquellos no me siento bien. Nos vamos habituando a frases así, que en realidad están estableciendo divisiones, muros entre hermanos. Y vamos evaluándonos entre nosotros también a veces.
y decimos, yo estoy más capacitado, tengo más carácter que yo tengo que estar por encima, y tiene más carácter, más capacidad y tiene que estar por encima, y es inferior, es superior, realmente merece esta posición, yo merezco la otra, y empezamos a hacer una competencia cuando justamente habla de humildad. Empezamos a mirar quién está arriba, quién está abajo, y dónde merecería estar yo, dónde merecería estar el otro. Razonamientos que hacemos, francamente. Pero el apóstol dice humildad, humildad. Normalizamos esos razonamientos. Pero lo normal para un hijo de Dios no es esto, sino una vida digna de humildad y unidad. Dios nos llamó a una vocación. Esa vocación es humildad y unidad. Las divisiones y luchas, ¿no?, que uno genera, y las luchas por la preeminencia, por la competencia de quién es más importante o dónde debo estar yo, no son principios con los cuales Dios se rige, no son los principios divinos, no es lo que Dios desea para nosotros, no es nuestra vocación, Dios no nos llamó a eso, son contrarios a la voluntad de Dios. Dios en realidad no tolera el espíritu de competencia, de división, de fragmentación, de oposición. Dios enérgicamente condena esas actitudes. Y rastreando en la palabra de Dios, uno encuentra que hay casos ejemplificadores, modélicos, modelos, en los cuales se muestra lo que Dios piensa sobre esto de la división, la confrontación y la soberbia y dejar de lado la humildad. Y tanto en el caso de la historia de Israel como en la historia de la Iglesia, hay ejemplos contundentes sobre la postura de Dios. Uno rastrea en el Antiguo Testamento, allí va el pueblo de Israel, habían salido de Egipto, estaban caminando por el desierto, todos unidos, guiados políticamente, diríamos, por Moisés, religiosamente por su hermano Aarón, ¿no? Son los líderes que Dios había establecido, van con un mismo objetivo, caminando, guiados por las mismas personas, un rumbo fijo, y de pronto se levantan allí varias personas importantes. Y dice, ¿quién los puso a ustedes a dirigir? Nosotros también estamos en condición de dirigir. Varias personas importantes, acompañados por otras 250 personas también privilegiadas, de las principales, se ponen allí y le dicen a Moisés y a Aarón, ¿y ustedes quién los puso? Nosotros también merecemos dirigir. El espíritu de división, de rebelión, se rompe la humildad, se rompe la unidad del pueblo que está caminando con un rumbo, guiados por estas personas que Dios ha establecido. Se dividen y hay otros que quieren tomar preponderancia y la humildad, ¡pum!, se rompió. La unidad se rompió. ¿Qué hizo Dios? Lo puede buscar, Números 16, si no me equivoco. ¿Qué hizo Dios? Dios convocó allí a esas familias, a esos líderes, a esos rebeldes, los juntó a todos y pues empezó a dialogar Dios con ellos, empezó a instruirlos, a enseñarlos. No, literalmente dice que se abrió la tierra y los tragó y descendió fuego y los consumió. El pueblo iba uno, unificado, con un mismo sentimiento, humilde. De pronto surgió la división, la soberbia, y Dios fue contundente. Se abrió la tierra, los tragó y los consumió el fuego. Un mensaje claro de parte de Dios, que no tolera la desunión, la soberbia, que está en contra de ellos. El pueblo volvió a tropezar varias veces más, pero el mensaje fue ejemplificador, fue contundente sobre la postura de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, a la iglesia, a la historia de la iglesia, allí tenemos una iglesia pujante, ¿no?, que crece en el principio, en Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, unidos, humildes, todos juntos, y de pronto aparecen Ananías y Zafira. Dos personas allí que quieren tener prestigio, reconocimiento, que rompen con la humildad, ¿no? Están perjudicando al cuerpo de Cristo. Y allí venden su propiedad, la entregan a los pies, están los apóstoles, traen el dinero de cómo han vendido la propiedad para entregarlo, para que lo usen para los hermanos que más necesitados. Y dicen, este es el dinero que hemos recibido por vender esta propiedad. Y estaban mintiendo, se habían quedado con una parte.
Pero ellos buscaban el reconocimiento, el privilegio, allí delante de los apóstoles. ¿Cuál fue la actitud de Dios frente a estas personas que rompían la humildad, ¿no? Que se querían sobreponer, allí que buscaban el reconocimiento? Ananías cayó muerto instantáneamente. Ingresó su esposa después, mantuvo la misma mentira, muerta instantáneamente. Aquellos que rompieron en esa iglesia primitiva al principio de la humildad a la cual nos llama Dios, muertos al instante, y toda la iglesia se llenó de temor. Toda la iglesia se llenó de temor en ese entonces. Entendieron el mensaje de Dios, unidos y humildes. Unidos y humildes. Estos casos del Antiguo Testamento, ¿no? Y del Nuevo muestran lo que Dios piensa sobre el espíritu de división, de conflicto, de lucha, de sobreponerse. Es contundente lo que Dios piensa. Dios no desea eso, no es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros lo naturalizamos. Pensamos que es lógico esto de ver si yo soy superior, inferior, si estos son mis amigos, no son mis amigos, son mi grupo, no. Lo naturalizamos, pensamos que es lo lógico, pero Dios no desea eso. Dios no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Consciente de esto, el apóstol Pablo, consciente de esto, de que justamente la característica de los cristianos en ese tiempo y también en el nuestro, tiene que ser la humildad y la unidad, es que les dice, vivan una vida digna. La vida digna es humildad y unidad. Se lo dice a los efesios, se lo dice en la carta a los filipenses, se lo dice también a los colosenses. Unánimes, sientan lo mismo, piensen que los demás son superiores. En las 3 cartas insiste sobre este concepto. La marca distintiva de los cristianos, de la iglesia, humildad y unidad. Y eran iglesias sanas estas, no eran iglesias negativas, eran iglesias que marchaban bien, la de Filipo, Colosas, la iglesia en Éfeso, marchaban bien, eran iglesias sanas. Pero el apóstol está sentando este principio, la marca distintiva de los cristianos, la vida digna de los cristianos, recuerden siempre, es la humildad y la unidad. Es lo que nos caracteriza, lo que tiene que hacernos diferentes, marcar la diferencia. Es este tipo de vida, de humildad y de unidad. Tratarnos humildemente y ser unidos. Un autor define la humildad y lo define de una forma muy interesante, ¿no? Quizá no es la que encontramos en el diccionario, ni siquiera un diccionario bíblico, pero dice, humildad es poner a Cristo primero, a los otros después y por último a uno mismo. Humildad es poner a Cristo primero, a los otros después y por último a uno mismo. Claro, cuando sucede esto, de que ponemos a Cristo primero, después a los hermanos y después nosotros, lógicamente uno a partir de ello, a partir de esa actitud puede perdonar, puede ser paciente, puede soportar, puede ser compasivo, misericordioso, perdonador. Cuando uno coloca a Cristo primero, a los hermanos después y después nosotros. Entonces, devienen todo el resto de las actitudes. Esto es humildad. ¿Y qué significa ser unidos? Conservar la unidad, ¿no?, del cuerpo de Cristo. No significa que tengamos que hablar todos iguales, estar vestidos todos iguales, responder exactamente lo mismo, pensar hasta en el mínimo detalle de dónde se ubica la silla 5 centímetros más o menos igual, el mismo sistema perfecto, todo ajustado, como en un ejército, como en una fábrica. No significa esto. Ser unido significa tener una misma pasión, un mismo sentimiento, un mismo objetivo, caminar hacia un mismo lado, tener un mismo principio, fundamento, que es la palabra de Dios, que todos respetamos. Eso significa conservar la unidad. A eso nos llama Dios, a esa humildad, ¿no?, y a vivir esa unidad. Y frente a esto, no hay negociación posible de parte de Dios, ni nuestra. No tiene que haber negociación. No podemos transigir con esto. No podemos decir, bueno, yo trato, pero los demás, no. Es inclaudicable esto. La vida digna del cristiano es esto. Vivir así. No importan los demás. Cada uno tiene que hacer su parte y vivir dignamente como cristiano.
Dentro del plan de salvación de Dios y de la venida de Jesucristo al mundo, justamente estaba este objetivo. Jesucristo vino al mundo para unir a aquellos que estaban divididos, para ser un solo pueblo. Estaba en el plan de Dios, en el plan de Jesucristo. Dice la misma carta a los Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si Jesucristo vino para que los gentiles y los judíos que se odiaban, que no se trataban, que se tenían rencor, que no podían vivir unidos, que estaban separados, que se veían como distintos, creyeran en Jesucristo, fueran salvos y ahora eran un pueblo para eliminar las divisiones, las barreras. Justamente Jesucristo viene para unir, para crear esa unidad. Y a los Gálatas les dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, se acaban las barreras en Cristo, de posición económica, social, cultural, racial, nacional, hombre, mujer. Somos uno en Cristo, ha creado una unidad, hay que conservar esa unidad. No hay diferencias económicas, culturales, políticas, nacionales, de color, nada. Justamente Jesucristo vino para crear la unidad. Y nuestra vocación tiene que ser conservar esa unidad. Eso es lo que nos tiene que distinguir. Pero sabemos que los cristianos a veces fallan en esto, ¿no? Usted y yo lo sabemos. Y la iglesia de Corinto es un ejemplo de falla en ese aspecto. Y aquellos que conocen esta carta saben que los corintios habían creado partidos, parece mentira, ¿no? Pero habían creado partidos, grupos. Y algunos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo. Es decir, mi referente es Apolo, yo obedezco lo que él enseña. Lo que dice Pablo, yo no sé, si Apolo no me lo confirma, yo no hago caso. ¿No? Es decir, ese es mi ejemplo, esa es la persona que me enseñó. Y estaban los de Pablo, pero los de Pablo decían, no, pero el apóstol no es Apolo, es Pablo. Apolo se enseña esto, pero a mí si no me lo confirma Pablo, yo no lo voy a obedecer. No, yo sigo a Pablo, así que vos seguís a Apolos, yo sigo a Pablo, y para mí lo que enseña Pablo es lo correcto, lo de Apolos tengo dudas. Y habían quedado partidos, ¿no? Dentro de la misma iglesia que respondían a distintos maestros. Había bandos que seguían a uno a otro y que se rechazaban mutuamente. Y Pablo le tiene que contestar en su carta. Y si bien le argumenta el apóstol a los corintios y los guía a la reflexión, es muy drástico y muy contundente cuando les habla. Muy, muy terminante. Dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres. Es decir, es contundente el apóstol. Hay divisiones, hay conflictos, han roto la unidad del cuerpo, están divididos y se enorgullecen, ¿no? En esto de que son de un grupo, de otro, que siguen a otro. Dice, son carnales, son infantiles como niños. No son capaces de comprender la verdad, son incapaces de comprender la verdad. Y le dice, y andan como hombres, andan como los que no conocen a Dios, como los que no conocen a Cristo, ¿no? Y termina la argumentación prácticamente el apóstol allí. Les está diciendo, es inconcebible cristianos que estén divididos, tienen que ser uno. La vocación es la unidad. Cristo vino y murió y resucitó para que seamos uno. ¿Cómo van a estar dividiendo? Y si están dividiendo, son carnales, niños, no comprenden y se están conduciendo como hombres del mundo, como personas sin Cristo. Es contundente, ¿no? Están viviendo indignamente, no están viviendo como hijos de Dios. Y el apóstol, en lo que leímos, en la carta a los Efesios capítulo 4, justamente él desarrolla el argumento. Ahora son nuevas criaturas, nuevos hombres, tienen una nueva naturaleza. Tienen que dejar el pasado, tienen que revestirse de esa nueva naturaleza. ¿Y cuál es? Vivir en humildad y unidos. Dejen lo que es del pasado, son nuevas criaturas.
tienen que vivir distinto. La bendición de Dios, hermanos, está entre aquellos que viven en unidad y humildes. La bendición de Dios se derrama sobre esos cristianos. El Salmo 133, muy lindo, ¿no? Un cántico gradual. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar juntos en armonía. Y termina, allí envía Dios bendición y vida eterna. Este es un cántico gradual. No sé si saben lo que es un cántico gradual. Los peregrinos cuando iban a Jerusalén, allí al santuario, a honrar a Dios en las festividades religiosas, a sacrificar allí, en esos momentos se iban uniendo en el camino, iban caminando y llevaba días esa caminata y de pronto los peregrinos se iban uniendo unos con otros y todos iban al mismo lugar, todos tenían el mismo objetivo, era ir a la casa de Dios, a honrar a Dios, se dirigían allí, no encontrarse en ese lugar y honrando a Dios. Y quizás los peregrinos ni se conocían entre ellos, pero eran de un mismo sentir, tenían un mismo objetivo, una misma pasión, ¿no? Y cantaban esto. Y allí, con esa misma pasión, ese mismo objetivo de honrar a Dios, dice, allí Dios envía bendición y vida eterna. Están unidos en una misma pasión, un mismo objetivo, y Dios allí derrama su bendición y su vida internamente, ¿no? Entre nosotros. Cuando estamos unidos, Dios nos bendice y derrama su vida. Y también para afuera, cuando estamos unidos y nos conducimos humildemente entre nosotros, la iglesia crece, el evangelio se extiende, los demás ven cómo somos y allí se añaden aquellos que quieren conocer a Cristo. La iglesia primitiva, allí en Hechos, lo encontramos. ¿Cómo estaba esa iglesia que crecía? ¿No? Que era admirada por todos e impactaba a la sociedad. Y leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron y oraron. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era una iglesia de un mismo sentir, de una misma pasión, un mismo sentimiento, unidos, compartiendo. Esa era la iglesia pujante, de hecho, de los apóstoles. Y entonces la iglesia crecía. Se añadían 3.000, se añadían 5.000, y dice que Dios añadía a aquellos que iban a ser salvos, y aumentaban en número, creían mujeres, hombres. Una iglesia unida, humilde, impactaba en la sociedad, crecía, la veían y querían conocer qué pasaba con esas personas. Y se acercaban a Cristo y crecían. Cuando hay unidad, humildad, hay crecimiento entre nosotros. Y también hay crecimiento para afuera. Se acercan a Cristo muchos que ven cómo somos, que somos distintos. El cristianismo en tiempo de los Efesios fue revolucionario, fue contracultural. En un tiempo en donde había dominados, dominantes, odios, rencores, gente sin derecho, gente con derechos, privilegiados, gente sin privilegios, gentes esclavas, libres, de distintas razas, nacionalidades, en donde se imponían los soberbios, los poderosos. De pronto apareció una comunidad que se llamaban hermanos y que se reunían todos juntos, siendo gentiles, judíos, ricos, pobres, libres, esclavos. Imagina usted el impacto que produjo eso en esa sociedad del Imperio Romano, dividida, conflictuada, con gente esclava, libre, nacionalidades, gente poderosa, altiva, que tenía multitud de esclavos. De pronto apareció una comunidad, hermanos se llamaban entre sí, todos unidos, humildes, sin distinción. ¿Cómo no va a crecer el Evangelio en ese entonces? ¿Cómo no iba a crecer la iglesia en ese entonces? ¿Cómo no iba a tener impacto una iglesia semejante en ese entorno?
Quizá lo que tenemos que preguntarnos en Occidente, ¿no? En donde la fe cristiana está tan decaída y tan en retroceso, ¿no? Debiéramos preguntarnos, ¿no será que hemos perdido esto? Que en gran parte, en gran mayoría se ha perdido este sentido de humildad, de unidad, de hermandad. ¿No habremos perdido esto en Occidente? Y por eso está la Iglesia de Jesucristo en retroceso. Termino porque sé que he sido un poco extenso, ¿no? Pero termino con una historia que he leído otra vez más, ¿no? En este tiempo y que muchos conocen, algunos conocen, sé que el pastor y otras personas también conocen, porque fue muy famosa acá en Sudamérica dentro de las historias de las misiones. Y algunos han leído. Hay una tribu muy beligerante en el interior, ¿no?, de Ecuador. Había una tribu muy beligerante, muy violenta, muy agresiva, en un territorio muy inhóspito. Eran los Aucas, se llamaban. Ellos tenían otro nombre, pero diríamos, los extranjeros los llamábamos así, los Aucas. Una tribu muy conflictuada, muy problemática, que no tenía contacto con nadie. Cada vez que se acercaba otros indígenas de otras tribus, eran asesinados. Los hombres, como diríamos nosotros para caracterizar los extranjeros, los blancos, eran asesinados. Dentro de ellos había la práctica de asesinatos y venganzas, así que la mayoría también morían asesinados. Era una tribu totalmente inaccesible y todos conocían esto, muy violenta, pero a mediados del siglo pasado un grupo de misioneros trató de acercarse a ellos, trató de acercarse, ver cómo llegar, ¿no? Todos los colonos, hasta los indígenas de otras tribus eran asesinados, no había forma de llegar. Pero ellos allí con una avioneta acuatizaron en un río, no hay otra forma, es la selva, y después de varios días de tomar contacto con algunos, de mostrarles que eran amistosos, que buscaban su bien, que querían ayudarlos, esos 5 hombres jóvenes, de pronto las comunicaciones se cortaron. Y se enteraron que los 5 misioneros habían sido asesinados por los Aucas. Los 5, ¿no? Murieron. Después hubo que enviar hasta militares, investigadores, todo esto para saber qué había sucedido con ellos. Los 5 fueron asesinados. Esto causó un impacto, esto trascendió el mundo cristiano, el mundo evangélico, esto llevó los titulares de los periódicos norteamericanos, revistas, gobiernos y todo. 5 misioneros asesinados en la selva. Esto trascendió todos los ámbitos. Llegaron reporteros, periodistas de todas partes del mundo, allí hasta la zona, a ver qué había pasado. Después todo eso se fue diluyendo. Pero el hecho es que con el tiempo, poco tiempo después, finalmente se abrió la puerta para que llegara algún cristiano a esa tribu. ¿Y quiénes fueron los que llegaron a esa tribu? Llegó justamente la esposa de uno de los hombres asesinados, la hermana de uno de los hombres asesinados, de unos misioneros asesinados. Fueron las primeras en que llegaron ahí y se instalaron a vivir ahí. Y las primeras personas que vieron, justamente, y que tuvieron que abrazar y tratar cordialmente y hablarles, fueron justamente uno de los indígenas que asesinó a su hermano y a su esposo. Ellos, los primeros que tuvieron contacto, es decir, tenían una acompañante mujer y uno de los primeros indígenas con los cuales tuvieron que tratar cordialmente y hablarles de Cristo fue al que había matado a su hermano y a su esposo. Y lo hicieron, lo saludaron, le hablaron, se acercó a Jesucristo, se transformó en hermano y estaban unidos. Hubo perdón, reconciliación, restauración, hermandad, unidad. Y se sentaban allí la misionera, que había perdido a su hermano, y al esposo, con la persona que había asesinado al misionero. Hubo espíritu de perdón, de reconciliación, de abrazarse, de formar parte del cuerpo de Cristo. Y esto fue porque era un caso tan famoso, tan importante, tan llamativo, que el presidente de Ecuador quiso conocerlo. El presidente de Ecuador quiso saber qué había pasado con esta misionera y con estos indígenas. Entonces viajó hasta un poblado cercano, a la tribu. Quiero entrevistarme con esta gente, quiero saber qué pasó. Y allí llegó la misionera
con el indio justamente que había asesinado a su hermano. Y se presentaron delante del presidente. El presidente no podía creer esta transformación. Esta tribu era famosa por la violencia que tenía, era inaccesible. Y ahora se estaban tratando con los familiares de quienes habían asesinado. Y se le preguntó el presidente, con traducción que se le hicieron porque no se entendían en el idioma, preguntó qué había pasado. Y creí en Jesucristo. Jesucristo transformó mi vida. Ahora ya no mato, dijo el indígena. Ahora ya no mato, porque habían matado a muchos. Ahora ya no mato. Ahora somos hermanos en Cristo. Ahora somos felizmente hermanos en Cristo, le dijo. El presidente se fue sin entender nada, sin comprender, impactado. Pero fue la obra de Dios que los transformó. Se convirtieron en hijos de Dios. Y ahora ellos vivían dignamente, en humildad, en perdón, en hermandad, reconciliados, en paz, unidos, con un mismo sentir. Y claro, esto tomó trascendencia, esto impactó al periodismo, a los políticos, a la sociedad entonces. Pero estaban cumpliendo con la vocación simplemente, de vivir unidos y humildemente. Y eso impactó a la sociedad de entonces. Un caso muy famoso, usted lo puede buscar y conocer un poco más. Creo que esto es lo que tenemos que practicar nosotros también. Si deseamos tener también este mismo impacto en la sociedad, la bendición de Dios que se añada en otros, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Dios, tenemos que volver a pensar cuál es nuestra vocación, a qué nos ha llamado Dios, y a vivir en unidad, en humildad. Esa es la vocación, eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro destino, nuestra tarea, la vocación que nos fijó, vivir humildemente entre hermanos y unidos, y conservar esa unidad que ha forjado el Espíritu Santo. Esa es la forma digna de vivir de un cristiano. Hemos recibido privilegios, tenemos que vivir acordes a esos privilegios, humildemente y unidos. Es lo que nos tiene que distinguir, ¿no? Marcar la diferencia con respecto al afuera, aquellos que no son de Cristo, de que somos hermanos, unidos y humildes. A eso nos ha llamado Dios. Esa es nuestra tarea, eso es lo que nos debe distinguir, esa es nuestra vocación. Pensemos en esta semana, hermanos, en esto que hemos reflexionado en torno a la palabra de Dios, y les recomiendo releer este capítulo 4 de la Carta a los Efesios.